La carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 3 dice de esta manera: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Existe un gran número de personas ambiciosas, altivas, soberbias y orgullosas que quieren ocupar lugares privilegiados, lugares altos, por el simple razón de tener un concepto muy alto de sí mismo. No hay duda que muchos han logrado llegar lejos en la vida y han alcanzado privilegios o posiciones en el colegio, en el trabajo, en su comunidad, en la iglesia, privilegios o posiciones que otras personas no han logrado alcanzar, y está bien. No hay duda que el esfuerzo, la perseverancia, la constancia y el sacrificio traen grandes frutos a nuestra vida. El problema es que a muchos se les olvida que Dios ha tenido que ver con el éxito alcanzado. Y a consecuencia de esto, la arrogancia, la soberbia, la altivez se multiplica en el mundo, al punto de ya no pensar con cordura. Esto significa que se pierde la capacidad de pensar con buen juicio, con prudencia, con sensatez, con responsabilidad, y lamentablemente se comienza a pensar con superioridad. En la iglesia existe el peligro de que los cristianos sobreestimen su capacidad, su carácter y los dones que Dios les ha dado. Y Pablo, consciente de esto, recomienda no tener un concepto de nosotros más alto del que deberíamos de tener. En pocas palabras, nadie se crea superior a los demás, nadie tenga de menos a los demás. Pablo es el apóstol de Jesucristo. Su misión fue llevar el evangelio a los gentiles. Para eso tuvo que viajar a muchos lugares y en cada lugar establecía una iglesia. Es el apóstol con más cartas en el Nuevo Testamento y tuvo el privilegio de subir al tercer cielo, lugar donde Dios habita. Todo esto significa que alcanzó un nivel eclesiástico muy alto, pero Pablo reconoce que es por la gracia que Dios le dio, y basado a su experiencia, exhorta que nadie tenga un concepto más alto del que debería de tener de sí mismo. Y posteriormente Pablo dice: piense de sí con cordura. Esto significa que debe de pensar con humildad. La humildad es una virtud que nos hace reconocer nuestras limitaciones. Es una virtud que nos hace pensar de manera responsable y nos lleva a evaluarnos de manera correcta acerca de nosotros mismos en relación con otras personas, para no tener un concepto superior a los demás. Dios, en su misericordia, nos ha beneficiado con diferentes dones. Dios nos ha dado la capacidad de poder alcanzar muchas cosas buenas en la vida. Pero esto es misericordia de Dios. No es un derecho sentirnos superiores a los demás. Dios nos ha repartido una medida de fe a cada uno de nosotros. Esto significa que somos diferentes, pero con un mismo regalo: la vida eterna. Como el cuerpo humano, hay muchos miembros y no todos tienen la misma función, pero son parte del cuerpo y todos son importantes. De igual manera, todos los que somos parte del cuerpo de Cristo somos diferentes, pero llamados con un mismo propósito y con la misma gracia. Así lo dice la carta a los Romanos, el capítulo 12, versículos 4 y 5. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En pocas palabras, algunos son licenciados, ingenieros, doctores, arquitectos, albañiles, fontaneros, vendedores, cargadores. Algunos en el estudio se quedaron solamente con primer grado, otros han llegado a la universidad, algunos son pastores, líderes, maestros, acomodadores, otros son jefes y otros empleados. Independientemente el oficio, independientemente la profesión o el ministerio que Dios nos ha dado, no debemos tener un concepto más alto del que deberíamos de tener de nosotros mismos. Hay que pensar con cordura. La posición o el privilegio que tenemos no es un derecho para tener de menos a los demás. Y Dios le recordó a la humanidad a través de esta enfermedad llamada COVID-19 que nadie es más y nadie es menos. Prácticamente Dios está haciendo conciencia a la humanidad
que todos dependemos de su voluntad y no de nuestra capacidad humana. Los países del primer mundo, como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y otros más que han alcanzado un desarrollo económico extremo, reconocieron que aún con todo su poder no podían detener esta peste destructora que ha matado a miles de personas. En nuestro país se ha hecho todo lo posible para contrarrestar esta enfermedad, y a pesar de que tenemos un nivel educativo muy bajo, a pesar que hay mucha pobreza, nuestro país es un ejemplo de cómo le está haciendo frente a esta situación. Es que no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pobres, ricos, iletrados, gerentes, campesinos, colonias y residencias, todos a un mismo nivel, clamando a Dios por su misericordia. La soberbia de muchos bajó, el orgullo y la altivez se tuvieron que hacer a un lado. Esta pandemia ha hecho reflexionar a muchos, los ha hecho bajarse de la nube en la que se habían subido y han comenzado a pensar con cordura, han comenzado a reconocer sus limitaciones. Dios nos ha puesto a un mismo nivel. A todo el mundo ha puesto de rodillas. A todo el mundo hizo que agacharan sus cabezas. Está volviendo la sensibilidad, la unidad. El mundo volvió a depender de Dios y ha reconocido que nada se puede hacer fuera de Dios. Todos estamos a un mismo nivel. Iglesias grandes, iglesias pequeñas. Los pastores que decían que los medios electrónicos eran del diablo han hecho uso de ella para predicar el evangelio. La crítica se ha detenido y muchos poderosos del mundo se dieron cuenta que la muerte le llega a todos. Ojalá que esta lección que estamos recibiendo podamos atesorarla en nuestro corazón. Ojalá que no se nos olvide esta experiencia que estamos viviendo. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Nadie debe de tener de menos a nadie. En esta cuarentena tenemos que darnos cuenta que el orgullo, la soberbia y la altivez es lo más barato que un ser humano puede andar cargando. Cada día, cada noche, demos gracias a Dios por su voluntad, por su misericordia. Que no se nos olvide, no hay que tener un concepto más alto del que debemos de tener de nosotros mismos. Mejor pensemos con cordura, con responsabilidad, reconociendo que nada somos, que nada tenemos y que nada merecemos. Y si somos algo o tenemos algo, es por la perfecta gracia de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga a todos.